hago un resumen para que quede grabado. Entonces, conocemos los números naturales que son para contar, los números enteros, ¿sí? En muchas situaciones necesitamos números negativos. Ustedes estudiaron, ya vieron los números racionales, que son las fracciones y los números decimales que nos dan como resultado o números decimales exactos o números decimales que tienen infinitas cifras, pero periódicas. O sea que yo puedo predecir lo que sigue, ¿no? Y que los escribían 3,6, ahí con un arquito en el 6, indicando que el 6 se repite infinitamente. El 3,5 es un número exacto, y esto escrito como fracciones, digamos, sería en el primer caso 35 décimos, ¿sí? Entonces ustedes ven que tanto el numerador como el denominador son números naturales en este caso, y el 3,6, que es un número periódico, también podía ser representado por una fracción, ¿sí? En general, todas las fracciones que tienen como denominador un 3 nos va a dar un número decimal periódico. Y luego tenemos los números irracionales, los que no son racionales. Los números irracionales, como supongo que no los vieron todavía formalmente, quería hablar un poquito de eso antes de ver un número irracional muy especial en el día de hoy, en la clase de hoy. Los números irracionales son esos números decimales que tienen cifras decimales no periódicas, infinitas cifras decimales no periódicas. Como por ejemplo el número pi, que ustedes a este sí ya lo conocen, el número pi, que es 3, 14, 16, bueno, aproximadamente. Escribo algunas cifras decimales, ¿sí? Este no es el número pi exacto, es una aproximación, ¿sí?, del número pi. Así como el número pi, hay otros números irracionales que son muy importantes, y hoy vamos a ver uno de ellos que se llama el número de oro. El número phi, o el número de oro, que es también un número irracional. Y ahora vamos a ver cuánto vale ese número. Tengo una mosca que me está... Bien. Dicho esto, entonces, la razón podría ser, por ejemplo, entre el número pi y el número 3, esto ya es una razón, no es una fracción. Esa es la distinción que hicimos la semana pasada. Bien, y así como vimos las proporciones en dos o tres ejemplos que eran numéricos, ¿sí?, que hablaba de la mezcla de pinturas, y hablamos de áreas de figuras, y ¿qué más hablamos? No recuerdo los otros ejemplos que hicimos, pero eran todos ejemplos numéricos. Yo les quería mostrar también que podemos hablar de proporcionalidad de segmentos, no solamente de números. Y eso es lo que yo les quería mostrar ahora. Y les quería mostrar dos triángulos que ustedes, ¿qué me pueden decir de estos dos triángulos? A ver, ¿qué observación me podrían hacer? Si yo les digo, descríbanme o díganme qué similitudes hay o qué diferencias. Que una es la mitad de otro triángulo, o lo Ajá. mismo pero la diferencia. Vos estás observando que los lados de uno son la mitad de los lados del otro, ¿sí? ¿Y qué les parece respecto a la forma? ¿Tienen la misma forma? ¿No tienen la misma ¿Son forma? proporcionales? ¿Quiénes son los proporcionales? Que sus lados es como un triángulo, pero más chico sería, pero que tiene la misma relación sus lados. Ah, muy bien, muy bien. Esos dos triángulos no puedo decir que sean iguales, pero sí puedo decir que tienen la misma forma, ¿sí? Porque conservan los ángulos, por eso conservan la forma. Fíjense que tienen los dos ángulos rectos, tienen este ángulo A es igual a este ángulo D, y el ángulo B es igual al ángulo F. Y como bien vos dijiste,
los lados son proporcionales. Y ahora voy a hablar de eso. Estos triángulos no se llaman iguales, se llaman triángulos semejantes. Y en general, las figuras que conservan los ángulos y tienen sus lados proporcionales, conservan la forma, digamos, se llaman figuras semejantes. Y la particularidad que tenemos acá es que si yo tomo los lados que se oponen a los ángulos iguales, por ejemplo, A, dijimos que es igual al ángulo D. Entonces, el lado que se opone a A es el lado A, y el lado que se opone al mismo ángulo en el triángulo más grande es el D. D es a como F es AB. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si hago la razón entre 8 y 4, me da 2. La razón entre 10 y 5 me da 2. Y también pasa con la hipotenusa. En este caso, como es un triángulo rectángulo, podría decir que la hipotenusa de uno sobre la hipotenusa del otro también me da razón 2. ¿Sí? Acá tengo 12,81 dividido 6,4, tendrían que hacer la cuenta, pero seguramente puedo asegurar que va a dar 2. Entonces, acá estamos hablando de proporcionalidad de segmentos. 8 o D es a F, a ver si puedo escribir acá, no. D es a F como A es a B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entendimos todo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Así como podemos decir que en estos dos triángulos tienen sus lados proporcionales y que hay una relación, digamos, entre estos dos triángulos, históricamente los artistas han buscado cuáles son las mejores proporciones, o sea, las proporciones más perfectas. No entre dos triángulos, obviamente, pero sí a lo mejor entre en la cara, ¿sí? ¿Qué proporción tiene que tener el largo de la cara con respecto a la nariz, o la posición de la boca, o la posición de los ojos, o la distancia entre los ojos? Con la idea de decir, bueno, ¿cuáles serían las proporciones que a mí me hacen ver el objeto más armonioso o más bello? Como, por ejemplo, a ver, tenía acá una foto, a ver si la encuentro. Acá, miren. ¿Les parece armoniosa esa figura? ¿Ese tatuaje? Me refiero al tatuaje, ¿no? Bastante hipnóptico. Ajá, y tiene una armonía, ¿viste? Hay una armonía, es en esa espiral. Entonces, en la búsqueda de esas proporciones, de cuál sería la proporción que hace bello a un objeto, a un diseño o a un edificio, ¿sí? Se encuentra una proporción especial que se llama proporción áurea. La proporción áurea que tiene, ¿cuál sería la razón? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser la razón de la proporción áurea? El número de oro, que es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, esa proporción áurea realza la armonía de los objetos, de los diseños o de la arquitectura. Vamos a empezar con un rectángulo, y en ese rectángulo yo les voy a mostrar ese rectángulo especial que están viendo ahí. Vamos a ver de qué se trata ese número de oro. Este rectángulo que ustedes ven acá no es cualquier rectángulo, o sea, rectángulos hay infinitos, con la relación entre su base y su altura, que puede ser cualquier relación, ¿sí? Pero en este en especial, la característica es que la razón entre el largo y la base y la altura es el número phi. Se los voy a mostrar acá. Y es este el número phi. Esto es una aproximación del número phi o del número de oro.
estas proporciones de rectángulo, incluso las primeras tarjetas de crédito tenían estas proporciones, y hay otros objetos que a lo mejor ustedes me pueden ayudar, Luis o Marita, que tienen actualmente estas proporciones, objetos o edificios, que se acuerden. A ver. Una mesa, no todas las mesas, Gastón. Eso es lo que estoy queriendo explicar. Si vos agarrás cualquier objeto rectangular, medís la base y medís la altura y haces la razón, no te va a dar necesariamente el número phi. El Partenón griego, sí, tiene muchas de sus medidas, cumplen con ese número phi. Una ventana y depende de la ventana. O sea, no todos los objetos tienen esa. Bueno, ahí están los chicos diciendo, ¿no? Un cuaderno, la casa Curuchet, bueno, en fin. O sea que ustedes ya saben que hay proporciones que respetan este número. Y este rectángulo, que se llama rectángulo áureo, tiene unas propiedades particulares, ¿sí? Tiene interesantes. Vamos a ver cuál sería. Si yo en este rectángulo dibujo adentro de este rectángulo el cuadrado más grande que puedo hacer adentro de este rectángulo, ¿cuál sería? ¿Qué lado tendría ese cuadrado? ¿Qué medida tendría el lado de ese cuadrado? B, me dicen ahí. Muy bien, B. Entonces lo que voy a hacer es un cuadrado del lado B, que sería este que está acá. ¿Y qué particularidad tiene este rectángulo? Que si yo dibujo este cuadrado máximo dentro del mismo, el rectangulito que me queda acá vuelve a ser un rectángulo áureo. Ese rectángulo que tiene lados F y B, sería la altura, ¿no? La misma B. La relación que cumple, la proporcionalidad que hay ahí es que el lado A del rectángulo grande sobre el lado B me da el número phi. Y el lado F, que está acá, ese es el chiquito, el lado más pequeño del rectángulo pequeño. Entonces, B sobre F también me va a dar el número phi. Fíjense acá. Yo acá simplemente hice el cociente, no es que puse el número ahí nomás. Hice el cociente y me da exactamente eso. A ver. El rectángulo BF es semejante al rectángulo AB. Bien, estamos de acuerdo. El rectángulo de lados BF, sí, ¿cómo es tu nombre? No te veo el nombre completo. Bueno, el rectángulo de lados BF es semejante al rectángulo de lados AB. Es así, exactamente. Y la razón entre sus lados, entre el lado más largo y el lado más corto de cada uno de ellos, es el número de oro, ¿sí? Y así yo podría seguir construyendo otros cuadraditos adentro del rectángulo pequeño, ¿sí? E ir obteniendo rectángulos áureos cada vez más pequeñitos. Yo después les voy a mostrar cómo construir a partir de un rectángulo, o de un cuadrado, mejor dicho, más rectángulos áureos, ¿sí? Y a partir de este rectángulo también más rectángulos áureos. Pero ahora lo que quiero mostrarles, porque hasta ahora lo que les mostré es una aproximación del número phi. Pero ¿cómo podemos calcular el valor exacto de ese número phi? La hoja, a ver qué dice Tomás, que la hoja A3 es el doble de una hoja A4. ¿Es el doble? Me parece que no. Bueno, si vos lo decís, y en este caso el rectángulo no es el doble del cuadrado. No es el doble, no es el doble. Muy bien. Vamos entonces a ver cómo podemos calcular el valor exacto
del número phi. Entonces, fíjense que teníamos así. ¿Cuál sería la proporción entre estos dos rectángulos áureos? Sería el lado más largo del rectángulo grande, ¿cuánto vale? A más B, bro. Exacto. A más B. A más B. Es al lado A, ¿verdad? Esto me va a dar phi. ¿Cómo? ¿Qué escribo acá? Ayúdenme ustedes. Ahora miren el rectángulo chico, el rosadito. A sobre B. Como Muy bien. ves, ah, Como A es AB. Muy bien. ¿Sí? O sea, siempre hacemos el lado más largo. Franco sería A sobre B porque estoy eligiendo siempre el lado más largo del rectángulo sobre el lado más pequeño. ¿Mm? Bien. Para encontrar el número exacto de Fibonacci o el número phi, tiene varios nombres, ¿sí? Voy a inventarme un rectángulo en el cual este valor de B es 1. O sea, este segmento de aquí vale 1. ¿Mm? Entonces acá tendría A más 1. Vamos a reescribir esta proporción suponiendo que B vale 1. ¿Para qué hago B igual a 1? Simplemente para facilitarme los cálculos, deshacerme de la variable B y quedarme con una sola variable para ver si puedo encontrar el valor exacto de phi. Bien, vamos a reescribir esto entonces con B igual a 1. Nos quedaría así. A más 1 es A como A es a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Me avisan, si se pierde. Como esto es una proporción, aquí puedo aplicar la propiedad de las proporciones. ¿Cómo la aplico? ¿Qué decía la propiedad de las proporciones? Yo los espero a ustedes. Que ustedes lo piensen y me lo digan. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? No Sí. escuché. Como esto es una proporción, quiero aplicar acá la propiedad de las proporciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que la propiedad de las proporciones a nosotros nos permitía resolver ecuaciones? Y seguramente lo habrán hecho en la práctica el otro día y lo hicimos en la parte teórica, hicimos un par de ecuaciones. ¿Cómo era la propiedad fundamental de las proporciones? A ver. A por D es igual a B por C, ¿puede Ahí ser? está. Entonces, cuando vos me pero- decís el producto de los medios, podríamos decirlo así, ¿sí? Para no confundir con las letras. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Está bien? Los medios, ¿cuáles eran? Estos, ¿no? El producto de los medios es igual al producto de los extremos, que eran estos dos. Entonces escribo eso. Escribo el producto de los medios. A por A, ¿cuánto me da? A al cuadrado. Muy bien. A al cuadrado es igual a más 1 por 1. ¿Cuánto me da? Cualquier número multiplicado por 1, ¿cuánto me da? A más 1. A más 1. Ahí está. A más 1. Muy bien. Esto es una ecuación, ¿sí? Es una ecuación que probablemente, Candela, no da 1, ¿sí? No da 1 porque yo tengo A más 1 multiplicado por 1, me tiene que dar esto otro, que es A más 1. ¿Mm? Esta es una ecuación. ¿Cómo resolverían esta ecuación? Cuéntenme, a ver. Igualando la ecuación a 0 y aplicando fórmula, no me acuerdo Muy bien, perfecto. Igualo a 0 a pesar de que hay una A. Normalmente ustedes trabajan con una X, pero tengan en cuenta que en realidad es lo mismo.
voy a pasar entonces, igualo a 0, ¿sí? Pasando esto del otro lado, me queda menos a menos 1, igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática que ustedes ya habrán resuelto algunas veces. Y entonces, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo es la fórmula? A ver, ¿qué se acuerdan ustedes? Con la resolvente, me dice Andrea. Bueno, perfecto. La resolvente, ¿cómo era? Ustedes tenían, a ver, así. Vamos a recordar acá despacito, rápidamente. AX cuadrado más B. No quería poner A y B porque se van a confundir con estas letras, pero no importa. Ustedes saben que son otras. Igual a 0. ¿Cómo resolvíamos esto? X igual a menos B más menos. ¿Por qué más menos? Porque hay dos resultados. Raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC. Esto lo van a ver después en otro momento, pero ahora seguramente se acuerdan. Sobre 2 por A. ¿Quién es A? Lo que multiplica a X cuadrado. ¿Quién es B? Lo que multiplica a la X. ¿Y quién es C? El término independiente. Veamos acá. Entonces, A es igual a... ¿A qué? Lo que multiplica la A al cuadrado, ¿cuánto es? Vamos a ponerlo en otro color. Esto es 1, este es el otro, y este es el otro. Estos serían el A, B, C de la resolvente. Ahí está. Entonces sería menos B. ¿Qué pongo acá? 1. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1. Menos 4 por 1 por menos 1. Eso me va a dar más 4. ¿Están de acuerdo? Sobre 2 por este valor 1. Hagan la cuenta acá, a ver, ¿cómo quedaría acá adentro? En el primer 1 no va un menos, no. No va un menos porque acá dice menos B. ¿Qué quiere decir menos B? Quiere decir el opuesto de B. Y el opuesto de menos 1 es más 1. O sea que va el valor de B cambiado de signo. Eso quiere decir. Eso es. Bien. Perfecto. Chicos, muy bien. Esto me da 1 más menos. Vamos a poner los dos valores por ahora. ¿Cuánto da esto? 5. Sobre 2. Acá tengo dos valores. Tengo un valor que va a ser 1 más raíz de 5 sobre 2 y otro valor que va a ser 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? El raíz de 5 no vamos a calcularlo, ¿sí? No lo vamos a calcular ahora porque lo que quiero es un valor exacto. Cuando hago 1 más raíz de 5, esto me da un valor positivo. Totalmente positivo. Si yo considero el negativo acá, me va a dar negativo el número, ¿sí? Y a mí me está interesando el número positivo. Entonces, este número A, este valor de A, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, en definitiva es la razón de esto. Porque A dividido 1 me da A. Quiere decir que esta razón, en definitiva, es el número que estoy buscando, que es el número phi. ¿Se entendió lo que dije ahí? C es igual a menos 1. Sí, C es igual a menos 1, pero lo que pasa es que como acá yo tengo menos 4 por A por C, al multiplicar menos 4 con el menos 1 me queda más 4. Si ustedes hacen esta cuenta que ya la hicieron ahí, alguno de ustedes la hizo, les da, ¿qué valor les da? A mí también me dio eso, dice Florencia. Perfecto. Les da 1,614.
803, y seguramente me están retaseando algunos decimales que les da la calculadora, ¿verdad? Este es un valor aproximado del número phi, porque esto tiene infinitos decimales. Entonces, Profe, sí, te yo escucho. tengo una duda. Sí. Ahí en donde, o sea, terminamos la parte que dice 1 más menos la raíz de 5 sobre 2, abajo también, o sea, sería que A es igual a 1 más la raíz de 5 nomás, o es más menos también. Acá es más. Yo tengo dos valores de A. Un valor que me va a dar positivo y otro valor que lo voy a descartar porque me interesa el valor positivo, ¿sí? ¿Por qué me interesa el valor positivo? Porque estoy haciendo una razón entre segmentos, entonces no me puede dar negativo, ¿eh? Me va a dar positivo. Cuando empecé con las raíces se marearon, bueno, está, ahora lo hago otra vez. Entonces acá me queda 1 menos raíz de 5 sobre 2. Como la raíz de 5 es mayor que 1, esto me va a dar un número negativo. Esto es negativo, no me interesa este número, porque estoy trabajando con segmentos, y el cociente entre dos segmentos nunca me va a dar un número negativo. Entonces yo elijo el positivo, ¿sí? La solución positiva. Entonces tengo 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos raíz de 5 sobre 2. Esta solución la voy a descartar porque estoy haciendo cocientes entre segmentos. ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Bien. No me tienen que pedir disculpas. Es importante que ustedes me digan dónde no entienden. Entonces quedamos que el número phi, el número exacto, el valor exacto es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿Sí? Y este valor que tenemos acá, 1,61, 80, etcétera, etcétera, es una aproximación al valor de phi. ¿Estamos hasta ahí? ¿A qué valor, profe? ¿Puede repetir? Este valor 1,6183 es una aproximación de esto. Acá ya hice las cuentas, pero como el número raíz de 5 es un número irracional que no tiene fin, digamos que tiene infinitas cifras decimales, cuando hago las cuentas me da un número que tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas. Entonces, ustedes cortaron este número. No me dijeron todas las cifras decimales, porque no me pueden decir todas las cifras decimales. Entonces, al aproximarlo, digo que es una aproximación del número phi, no es el número exacto. El número exacto es este que está acá. ¿Sí? Y este phi, entonces el número de oro, número phi, ¿sí? Phi, número de oro, bueno, tiene varias denominaciones, es un número irracional, igual que el número pi. Y al igual que el número pi, está representado con una letra griega. ¿Se entendió esto? Entonces, si ustedes encuentran un rectángulo en el cual hacen el cociente entre el lado más largo y el lado más corto y les da 1,61803, ese es un rectángulo áureo. El número de oro, Anaí, es este, phi, el mismo, este es. 1 más raíz de 5 sobre 2. Bueno, les quiero mostrar ahora cómo a partir de este rectángulo, cómo a partir de un cuadrado, mejor dicho, primero, podemos construir un rectángulo áureo. Porque, ¿cómo hacemos para saber qué dimensiones tiene que tener un rectángulo para hacer un rectángulo áureo? ¿Sí? Puedo hacer una aproximación y que más o menos me dé 1,61, pero en realidad, cuando hablo de construcción, estoy hablando de una construcción exacta. Y como el número phi es un número irracional, no es tan fácil decidir cuánto va a ser el largo y cuánto va a ser el ancho del rectángulo para que la proporción me dé 1 más raíz de 5 sobre 2. Bien, entonces, partimos de un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado cualquiera, porque los cuadrados son todos semejantes entre sí. Un cuadrado cualquiera. Y
voy a marcar ahí el punto medio de uno de los lados, de cualquiera. Yo voy a marcar el punto medio del lado de abajo. Ahí está. Esto está en un video que preparé el año pasado, así que después si ustedes quieren lo pueden probar y lo hacen en una hoja con escuadra, regla por supuesto, y compás. Marcan el punto medio de un lado del cuadrado. Y trazan con el compás una circunferencia, ¿sí? O sea, trazan con el compás, con centro en ese punto medio, y el radio sería la distancia que hay entre el punto medio y el vértice, uno de los vértices del cuadrado, y lo interseco con la continuación del lado de abajo. Acá, en la intersección entre ese círculo y la continuación del lado del cuadrado, está el vértice de mi rectángulo áureo. Es decir, que mi rectángulo va a tener esta forma que está acá. Ahora, para hacerlo, voy a tener que trazar una perpendicular por este punto, y después una paralela acá, una continuación del lado, y ahí cierro el rectángulo. Entonces, trazo la perpendicular. Ahí está el otro punto de intersección del círculo con el cuadrado. Y trazo una perpendicular a esta recta que acabo de hacer simplemente para hacer el rectángulo. ¿Sí? ¿Se lo ve ahí el rectángulo? Es este que está acá. Y ahora voy a trazar el rectángulo. Ahí está. Ese rectángulo es mi primer rectángulo áureo. A partir de que hago el primero, puedo hacer otros con facilidad. Ahora les muestro cómo. Esperen que vamos a borrar un poco las líneas auxiliares. Ahí está. Ese es mi rectángulo áureo, el más grande. Vieron que ahora empecé al revés, como que hice primero el cuadrado y después me construí el rectángulo áureo. ¿Cómo puedo construir otros rectángulos áureos a partir de este? Simplemente voy a construir otros cuadrados que tengan como lado el lado mayor del rectángulo y que estén por afuera ahora. A ver, un cuadrado que tenga este lado. ¿Sí? Que tenga 4 lados, ¿ok? Ahí se me arma un rectángulo nuevo, que es este grandote que está acá. Y puedo armar otro, por supuesto. Vamos a hacer uno más y ya está. Este sería el lado del cuadrado, el nuevo. Y ahí va. Este, de acá hasta acá. Y ahí tengo otro rectángulo áureo. ¿Sí? Y si voy uniendo, como les mostré por acá, si voy uniendo todos los vértices de los cuadraditos, ¿sí? De las diagonales, voy uniendo con una espiral, se me forma esta espiral de Durero. Se llama espiral de Durero, que la habrán visto en muchas figuras de la naturaleza. La habrán visto seguramente porque muchas veces aparece así marcada la espiral en plantas, en frutos. Y también, por supuesto, como ustedes bien dijeron, en el Partenón aparece. En el video van a poder ver eso con más claridad. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Disculpe, profe, yo Sí. lo que no entendí es cuando queremos hacer los otros rectángulos áureos que están por fuera, ¿se hace el mismo procedimiento con la mitad del... No, de un no, no, vértice? no. Ya una vez que tenés el primero, por eso te decía, una vez que tenés el primero, que era el de acá abajo, los otros se obtienen
haciendo un cuadrado, fíjate que esto es un cuadrado nomás, que le agrego al rectángulo anterior. Un cuadrado que tiene como lado el lado más largo del rectángulo. Ah, entendí. Está. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Por qué se iguala A más B sobre A? Ajá. Acá sería... Ok. El lado más largo del rectángulo es al lado más corto, o sea, A más B sobre A, me da el mismo número que si hago A, que es el lado más largo del rectángulo rosado, A sobre B. Por eso hice esta proporción, esta que está acá arriba. Después, lo único que hice fue una pequeña suposición de que el lado B vale 1 solamente para eliminar esa variable B, darle un valor, ¿sí?, constante, y entonces me quedo con la única variable A. Y de ahí pude encontrar cuánto me da A sobre B. A sobre B, en este caso, que es A sobre 1, me da A. Y el valor de A es justamente el número phi, que les dije hoy al principio. ¿Está? Bueno, bien. Hasta acá vamos, ¿no? Vamos a ver ahora otro concepto que está relacionado con el número de oro, porque hoy es el protagonista de nuestra clase, y que es la sucesión de Fibonacci. Pero para contarles lo que es la sucesión de Fibonacci, les voy a tener que contar primero qué es una sucesión. Una sucesión, ¿escucharon alguna vez? ¿O hicieron alguna vez? Bueno, una sucesión en realidad es una colección de números, vamos a hablar ahora de numérica, una colección de números que sigue un patrón. A ver, si yo escribo, por ejemplo, esta sucesión de números, ¿ustedes me podrían decir qué sigue? Sí, Marcos, eso Se va sí. sumando uno, bro. Exacto, le estoy sumando 1, ¿sí? O sea, esta sucesión, ¿qué patrón sigue? Bueno, son todos los números naturales, en definitiva. Son todos los números naturales, n, ¿sí? Pertenecientes a naturales. Entonces, n va tomando todos los valores naturales. Si escribo esta sucesión, 2, 4, 6, 8, ¿qué sigue? 10. 10. ¿Cuál sería, qué patrón sigue esta sucesión? Se está haciendo multiplicado por 2. Por 2. Se suma de a 2. Claro, exacto. Entonces, todas las veces sumo 2. O sea, es lo mismo que multiplicar cada número natural por 2. Entonces, cuando n va tomando números 1, 2, 3, yo voy obteniendo los distintos valores de la serie. Ahora vemos Mariana. Bueno, eso es una sucesión numérica. La sucesión de Fibonacci, que parece que algunos ya la escucharon nombrar, es una sucesión especial que está relacionada con nuestro número estrella de hoy, ¿sí? Y les cuento un poquito de qué se trata esta sucesión. Cómo empezó o cómo la pensó Fibonacci. Lo que él... no me voy a ir todavía acá. Pensó en una pareja de conejos, en una parejita de conejos, vamos a ver si me sale un conejito, ahí está, bueno, sí, algo así, una pareja de conejos que están encerrados en un lugar, la pareja, y al cabo de 2 meses, ¿sí? Pueden procrear, o sea que están 1 mes, 2 meses, digamos, y el tercer mes vuelven estos 2 conejitos que estaban acá, o esta pareja de conejos, puede volver a tener una pareja de conejos más. Entonces van a haber
la parejita original y una parejita más. Después de 2 meses. O sea, acá tengo los 2 conejitos, los voy a representar así nomás. Conejito, al tercer mes tengo 4 conejos. Al cuarto mes voy a tener la parejita original, que vuelve a tener conejitos, y esta pareja, ¿sí?, que todavía no puede tener, porque no está madura para tener conejos. Entonces, tengo una pareja al principio, después tengo 2 parejas, después voy a tener 3 parejas. Al quinto mes, ¿qué va a pasar? Esta parejita original vuelve a tener, esta vuelven a tener. Esta no puede tener todavía, y la otra ya vuelve a tener también. Vuelve a tener. Y me queda esta que todavía está inmadura. ¿Cuántas parejitas hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a escribir esto en una tabla, ¿sí?, del número de parejas, acá lo tengo preparado para que lo vean. El primer mes tengo una pareja. El segundo mes tengo una pareja. El tercer mes voy a tener 2 parejas. Es decir, que voy a tener en realidad la suma, ¿sí?, la suma de estas dos. La suma de estas dos. O sea, 2 parejitas. Al tercer mes voy a tener 3 parejitas. ¿Se va entendiendo, no, lo de las parejitas? ¿O lo perdí con los conejos? Sí, profe, sí, sí. Bueno, Sí, se entiende. bueno, y sigo avanzando en los meses con las parejas. Miren la cantidad de conejos que tengo, de parejas, mejor dicho. Miren la cantidad de parejas de conejos que tengo. Bueno, esta sucesión se llama sucesión de Fibonacci. Y ustedes pueden observar, que es lo que hice acá en esta celda, que en realidad cada uno de estos números se obtuvo a partir de la suma de los 2 anteriores. ¿Sí? Entonces yo acá sumé B3 y B4 y me dio el 2. En el B3, ¿qué voy a sumar? El B5 y el B4. Miren acá. Y así voy haciendo. Dejen de rayarme la pantalla ya. Entonces, a esta sucesión se la llama sucesión de Fibonacci. ¿Y qué característica tiene? Porque es importante, digamos. ¿Cuál es la importancia? ¿Y qué relación tiene con el número de oro? Y la relación es la siguiente. Tiene varias relaciones, pero yo les voy a mostrar una hoy. Que si nosotros hacemos el cociente, o sea, la razón, entre un término de la sucesión dividido el anterior, me da el número phi. Me va dando el número phi. Voy a hacer acá, ¿sí?, para que ustedes vean, el cociente de un número y su anterior. Pero antes les quiero contar esta notación que usé acá. La sucesión va siendo así. Dijimos 1, después 1. El que sigue es la suma de estos 2. El que sigue es la suma de estos 2. El que sigue es la suma de estos 2. Y así. Esa es la sucesión. Después sigue el 8, y después sigue el 13, y después ¿qué sigue? ¿Me dicen, por favor? 21. Ahí está, 21. Bien. Y así, Entonces, vamos a suponer que yo a uno de estos voy a hacer 13 dividido 8, o 8 dividido 5, y así. Cualquier término dividido el anterior. Pero, para hacerlo más general, a uno de los términos lo voy a llamar f, por la Fibonacci, ¿no es cierto?, su n. O sea, que es para el valor n. Y al que le sigue, le voy a llamar f n más 1. Este es el 1.
para n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, n igual 5, ¿sí? Son los números naturales. O sea, a uno lo llamo f sub n, al otro es el que sigue, o sea, f sub n más 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer f sub n más 1 dividido f sub n. Y si ya estuvieron probando, se habrán dado cuenta que esos cocientes van tendiendo o se van acercando cada vez más a nuestro número estrella. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Acá voy a hacer ¿sí? Vamos a poner acá igual. De paso les muestro cómo se hace por si no lo saben. Este número dividido el que aparece en la B3. Y obviamente me da 1. Bastante lejos del número de oro. Pero acá, lo mismo que hice acá, lo voy a repetir en todos. Voy a hacer de a poquito. Ahí me dio 2, nada que ver. Y ahí me dio 1,5, más cercano. Seguimos. Observen. ¿Se acuerdan cuál era el valor de phi? Sí, ahí tienen los chicos. 1, 61, 80, 33, 989, ¿sí? Seguimos. Sigo copiando. Miren lo que pasa. Cómo cada vez más me acerco al número phi. Esto ya es casi parecido a lo que vos pusiste ahí, Mateo. Si sigo un poquito más, ya que estamos, total no lo tenemos que hacer a mano. Bueno, ahí se estabilizó. Obviamente depende también de cuántos decimales yo le pida a los casilleros de Excel, digamos, que me aproximen, ¿no es cierto? Y ahí quedó. Ahí ya no va a avanzar más porque tiene evidentemente 3, 6, 8 decimales nada más. Pero si yo le pongo más decimales, me va a dar con más decimales. Entonces, esa particularidad tiene nuestra sucesión de Fibonacci. Y también esta sucesión aparece en muchas cuestiones de la naturaleza y también del arte.